La prosperidad es un tema controversial en la iglesia moderna porque se le ha dado diferentes enfoques. La mayoría de ellos centrados en la idea de que Dios nos ama tanto que nos dará una vida abundante, llena de paz, salud, dinero y felicidad permanente. Es verdad que Dios nos ama y desea que tengamos lo mejor, y que en la Biblia hay promesas de prosperidad para quienes creen en Él. No está mal querer tener una vida próspera. Lo que es peligroso es anhelar la prosperidad exclusivamente para nuestro beneficio personal. Al venir a la palabra, conocemos que Dios quiere prosperarnos, pero también por qué y para qué es que Él quiere prosperarnos. Y eso es lo que veremos hoy. Veremos parte de la vida de una persona que Dios prosperó grandemente. Analizaremos por qué y para qué es que Dios lo hizo prosperar. Este personaje es José. Génesis 37 nos da su contexto. José era un joven de 17 años que vivía en Canaán y era pastor de ovejas. Era el hijo de Jacob y Raquel, y tuvo varios hermanos que lo aborrecían porque él era el preferido de su padre. Dios le dio el don de tener e interpretar sueños proféticos, y los dos primeros que tuvo fue que un día toda su familia se postraría ante él. Esto desde luego no cayó nada bien en sus hermanos, quienes lo aborrecieron aún más, y un día cuando José estaba solo, lo atacaron y vendieron a mercaderes ismaelitas que lo llevaron a Egipto para venderlo nuevamente. Génesis 39, versículos 1 al 6 dicen: Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y le entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. José atraviesa el primero de varios momentos caóticos en su vida. Fue atacado y vendido por sus hermanos. Pasó de ser el príncipe de su hogar a ser esclavo en otro país. Sin embargo, el versículo 2 dice algo clave. José fue prosperado porque, número 1, Jehová estaba con él. Aún en el momento más caótico de nuestras vidas, Dios está con nosotros y puede hacernos prosperar. Ser conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas es lo que nos dará la fuerza para levantarnos de cualquier problemática y lo que transformará una circunstancia desfavorable en favorable. No se nos dan muchos detalles del proceso emocional que experimentó José al principio de esta situación, pero lo que sí vemos es que él no se derrumbó, sino que pudo percibir la gracia de Dios en su vida, y eso lo llevó a aceptar su nueva realidad y cumplir con excelencia las tareas que le fueron asignadas. Jehová estaba con José y José estaba con Jehová. José tenía comunión con Dios, y esto fue clave en su vida, sobre todo en momentos como este. Una comunión diaria con Dios nos ayuda a centrar nuestra atención en Él en lugar de los problemas y recibir la capacidad para seguir adelante. En los versículos 3 al 6 vemos que José fue prosperado para, número 2, dar testimonio del poder y la gracia de Dios.
Dios hizo que José prosperara en todo lo que hacía para que su amo notara que en él había algo diferente. Y lo destacado es que Potifar pudo conocer que eso diferente era Dios ayudando a José. En el versículo 4 vemos que Dios bendijo a José porque su amo lo ascendió para ser su administrador. Pero la bendición fue más allá de José. El versículo 5 dice que Jehová también trajo bendición a la casa de Potifar y a todas sus posesiones a causa de José. ¿Sabes? Dios nos prospera para llevar su bendición a cada persona y lugar en nuestras vidas. Hasta aquí la vida de José iba mejorando, pero no por mucho. Los versículos del 7 al 20 dicen lo siguiente. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa ahí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo. Y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y dice el versículo 20 que tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. José estaba prosperando. Pasó de esclavo a administrador. Pero en medio de su ascenso se le presenta una prueba. La mujer de su amo quería con él y se le insinuaba constantemente. Pero José no cedió ante ello y llama la atención su respuesta en los versículos 8 y 9. Aquí vemos que la motivación de José para no involucrarse con la mujer de Potifar no era salvar su nuevo puesto, era honrar la confianza que su amo le había dado y, lo más importante, no pecar contra Dios. Aquí vemos que José fue prosperado porque, número 3, honró a Dios en la prueba. Honrar a Dios siempre traerá recompensas en nuestra vida, pero no siempre serán inmediatas. José resiste y huye de la esposa de Potifar. Acto siguiente, ella le dice a su esposo que él intentó aprovecharse de ella y lo envían a la cárcel y José pasa de mayordomo a preso. Pero dicen los versículos 21 al 23, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. No sé si lo notaste,
Pero en este capítulo se mencionan 4 veces que Jehová estaba con José, y en 3 de ellas complementa diciendo, y lo hacía prosperar. Cuán importante es que tú y yo vengamos a la palabra de Dios y leamos pasajes como este para recordar que así como con José, Jehová está con nosotros permanentemente. Vemos también que se repite la misma secuencia que José vivió estando en casa de Potifar. Dios estaba con él, José halla gracia ante su superior, es ascendido a un nuevo puesto y Jehová lo prosperó en todo lo que hacía. El resumen de este mensaje es que José prosperó porque Dios estaba con él y él lo honró en todo momento. También vimos que José prosperó para testificar a Dios y bendecir a otros. Dios amó a José y también te ama a ti. Él está contigo todos los días. Las pruebas o situaciones de injusticia pueden ser los tiempos donde Dios te prosperará para testificar su gracia en tu vida y cumplir el propósito por el cual te ha escogido. Dios es especialista en volver lo malo de una situación en bien para cumplir su voluntad en ti. Eso le dijo José a sus hermanos en Génesis 50, versículo 20. Termino con esta premisa. Quienes reciben la gracia y viven en devoción a Dios, serán prosperados para extender el reino de los cielos aquí en la tierra y acercar a los perdidos a la vida que hay en Cristo.